Bendiciones, bendiciones. Que se me fue la onda. ¿Qué? Ah, te queda bonito. ¿Seguro? No. Pero el pelo no me... El pelo no... Voy a ver cómo me sale la cara. Bien, se nos había cortado la transmisión. Bendiciones para todos. Dios. Bendiciones, Mabel, que el Señor te bendiga. Isaías, que el Señor te bendiga. Pastor Héctor Rodríguez, bendiciones. Vamos a esperar a ver si la profeta se conecta. Mientras tanto pueden ir compartiendo, mientras tanto pueden ir compartiendo para que otra gente también lo vea. Señor Jesús. Santo, santo, santo. Vamos a ver si se conecta la profeta. ¡Oh! ¡Dios mío! Ahí apareció la profeta. Ya te envié la solicitud. Bendiciones, mi amada. Bendiciones, ¿cómo estás? Bien, bien, tanto tiempo. Tanto tiempo, Dios mío. Pasado volando los añitos, ¿no? Así es. ¿Hace cuántos años que nos conocemos? Como 6 años más o menos. Sí, por ahí más o menos. Por ahí más o menos así que nos conocemos, amada. Qué lindo. Pero es bueno volverse a encontrar después de tanto tiempo, ¿no? Así es. Mira, te pregunto, ¿tú me ves del otro lado? No, yo veo la pantalla negra. Yo también, pero no te hagas ningún problema que después cuando esto salga, cuando lo compartamos, esto realmente se va a ver entre tú y yo. Ok, Siempre ha pasado. listo. Ha estado pasando últimamente, ha estado pasando con todos los live, ha estado pasando, pero no solamente conmigo, sino con varios hermanos Sí, también. sí, me pasó con una transmisión que hicimos hace poquito, exactamente igual. No sé cuál será la razón, pero bueno, no importa. Lo importante es que nada va a parar lo que Dios tiene preparado para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Amén, gloria a Hay Dios, que aleluya. seguir adelante. Bueno, mi amada, te dejo toda la plataforma para ti. El Señor te bendiga Amén. grandemente. Y bueno, yo recién me presenté, pero el tema es que se cortó. Pero de todas maneras, tú estás libre para hacerlo como tú quieras, ¿vale? Como el Amén, Señor te amén, diga que lo hagas, así hazlo. Porque nosotros amén, nos gloria a movemos por Jesús. el Espíritu de Dios. Amén, gloria sea Jesús. Gloria a Bueno, Dios. bendiciones a todos los que están conectados y los que van a verlo en diferido.
Para el que no me conoce, mi nombre es Carolina Torres, yo soy pastora y profeta de la iglesia Maranata, Casa de Oración. Somos anexo de Iglesia Ríos de Vida, iglesia misionera. La verdad que estoy tan emocionada de este encuentro, estaba muy ansiosa realmente. En este momento me encuentro, bueno, en lo que va a ser estancia Maranata, en muy poco tiempo, estamos trabajando la tierra. En este momento me encuentro en el hibernáculo, porque es donde está más lindo el sonido, si no se escucha de todo, las máquinas trabajar y demás, entonces me vine acá para que esté más tranquilo el ambiente mientras les hablo, amén. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos por la bondad de Dios. Dios es bueno. Y no lo digo porque estamos logrando cosas materiales, sino porque Dios es bueno, porque Él permanece fiel a sus promesas, porque Él está con nosotros aun cuando estamos desanimados, cuando quizás se levantan tormentas, aun cuando pensamos que las cosas van a ser difíciles, Dios está con nosotros. Y qué lindo, qué hermoso es ser consolado con la verdad de que Dios está con nosotros. Y eso nos inspira que a pesar de las cosas que estemos pasando, sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y Amén. glorificamos a Dios por esas cosas, amén. Así que bueno, Amén. desde ya agradecida al Señor por esta oportunidad nuevamente de estar en vivo para España. Yo amo España, tengo muchos amigos allá y bueno, y oro a favor de ustedes. Sé que predicar el amor no es tan sencillo. Yo hace poco tiempo había tenido una reunión con gente de España y me contaban, ¿no? La cultura española, que es como muy diferente a nosotros los latinos, que somos de abrazar, de preguntar cómo estás y qué sé yo. Y sé que por allá, no me va a dejar mentir Leti, quizás son como un poquito más estrictos, más... Digamos que son... Uy, se me fue. A ver, mi amada, si me mandas de vuelta. Ahí te añado de vuelta porque se va, no sé por qué se va. Vamos, Señor Jesús. Ahí estamos de vuelta. Ahí estamos de vuelta. ¿Estamos de vuelta? Sí, ya estamos de vuelta. Pasa que se cayó y yo tuve que mandarte otra vez la solicitud. Bueno, con respecto a lo que es España, España es un país bastante duro. Si nosotros vemos lo que es la parte de lo que es la parte de lo que es la persona religiosa en Argentina o en otros países, quiero decir que acá es mucho peor de lo que ustedes imaginan. Acá es devoción que tienen por pasear la parte de lo que son la parte de lo que son de las procesiones y todo ese tipo de cosas. Entonces, más allá de todo, uno puede decir, sí, yo adoro a tal cosa, pero la cuestión es en el corazón de la persona. Ahí está arraigado lo que es la religiosidad, en el corazón de la persona. La idolatría está incrustada en el corazón de la persona. Mi amada pastora, ya le envié. Vamos a ver otra vez. Vuelvo a añadirte. Dios mío. Ahí estamos de vuelta, pastora, profeta. La sangre de Cristo se corta. Sí, se corta. Lo que ¿Qué estaba pasó? diciendo, que tú tienes realmente la razón. En realidad,
España es un lugar donde las personas tienen un corazón endurecido. Es una persona donde no se acostumbra a darse un abrazo, a darse un beso. No son demostrativos porque es una tierra difícil de trabajar. Y créanme que no es fácil. Tremendo, tremendo. Bueno, para mí fue una sorpresa muy grande porque, bueno, obviamente los latinos no estamos acostumbrados a eso, ¿no? A la lejanía, sino al saber cómo estás y qué sé yo. Y noté mucho eso y creo que es un motivo de oración y creo que nosotros como iglesia tenemos que orar por nuestros hermanos que también están misionando allá en España. Sé que hay muchos misioneros en España que quizás es complicado evangelizar por esto mismo, ¿no? De que hay tanto enfriamiento en el corazón, tanta falta de amor, tanta falta de expresión. Si eso se ve en la sociedad, imagínense lo que debe ser en los hogares. Se necesita un gran avivamiento en ese país otra vez. Así que oramos a favor de España, están en mis oraciones y sé que en algún momento Dios nos va a permitir visitar esa tierra y, y sé que el Señor nos llevará con el propósito de activar eso que quizás la cultura no está tan arraigada a hacer, pero es hermoso poder estar en contacto y ser parte de esto tan hermoso que es preparar la tierra para que Cristo venga a reinar con nosotros. Así que bueno, el día de hoy pensaba mientras se hacía la hora, ¿no? Para conectarme, todo lo que es profético, me encantó porque el lema que me pasaste en el flyer decía, una tarde profética. Y qué lindo es entender que las atmósferas proféticas son los que producen mayor rompimiento, ¿sí? Estamos en tiempos donde la brujería, el ocultismo, se ha hecho tanto una moneda corriente que la gente está más impresionada por ir a escuchar a un brujo que ir a escuchar a un siervo de Dios, ¿verdad? Y eso también es la culpa de la iglesia, como digo, porque la iglesia está fría, la iglesia escasea de poder, entonces la gente busca entretenimiento en el mundo, ¿no? Cuando la iglesia de Cristo no toma su lugar, no se hace responsable de la palabra, ¿no? Que dice el fuego del altar no se debe apagar. Cuando no somos responsables de ese fuego, nosotros caemos en el enfriamiento total. Por ende no hay poder, no hay eso que la gente necesita, ¿verdad? Entonces la gente empieza a buscar las alternativas. Y Dios nos culpa a nosotros de esa idolatría en la tierra donde nosotros vivimos, porque es nuestra responsabilidad, ¿sí? No podemos pretender echarle la culpa siempre al otro de por qué alguien pecó o, no sé, porque la tierra está contaminada de pecado, es culpa de otro. No, también es tu culpa, ¿por qué? Porque renunciaste a tu lugar de autoridad. Si vos no tomaras tu lugar de autoridad como hijo de Dios, la gente no iría a los brujos, iría a vos, ¿sí? Si tomaras tu lugar como iglesia, como hijo en tu ciudad, en tu barrio, ni siquiera te estoy hablando de un país o de otra nación, ¿verdad? Porque solemos siempre imaginar cuando Dios nos levanta, nos va a llevar a las naciones. Y es hermoso que puedas ir a las naciones. Yo he viajado durante muchos años, creo que el 90% de mi vida he viajado mucho, y nada me llena más que ver a mi propia ciudad recibir a Cristo, ¿verdad? Es hermoso viajar a otros lugares, conocer otras culturas, conectarnos en el amor de Cristo con otras congregaciones, pero nuestro trabajo no es ese. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio en nuestra ciudad, ¿sí? Es tomar nuestro lugar de autoridad en donde quiera que Dios te plantó, ¿verdad? Entonces, empezamos a ignorar la necesidad que nos rodea por ir a ayudar a otro lugar, ¿verdad? Y ahí fallamos con el primer mandamiento que Dios nos manda, y es amar como nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Si nosotros mismos no nos amamos, no amamos nuestra tierra, ¿cómo vamos a amar la tierra ajena? Si no amo mi propia familia, ¿cómo puedo ayudar a restaurar a otra familia? Si no amo mi iglesia local, ¿cómo puedo compartir con otras iglesias, ¿verdad? Entonces es como una hipocresía que el cristiano promedio de hoy en día tiene, ¿verdad? Y tenemos que luchar para que Dios
rompa esas mentalidades religiosas de ostentación y de apariencia que nos alejan de la verdad de Cristo y nos quita poder, ¿verdad? Porque al no hacernos cargo de nuestra asignación, como dije al principio, le damos autoridad a los brujos, le damos autoridad a los hechiceros, a las religiones erróneas, ¿verdad? Y es así donde la tierra comienza a producir pecado, empieza a producir muerte. Las tasas de delincuencia suben porque no entienden que Dios es su proveedor, que en sus momentos de pobreza, de escasez, no es necesario ir a robar, sino pedir y esperar en Dios que Él te va a dar un buen trabajo y hacer las cosas bien. Pero como no hay alguien que eduque la tierra en Cristo, se pierde esa comunión de ir al Padre cuando necesitamos algo, ¿verdad? Entonces, pensaba mucho, ¿no?, en esto, lo que la gente hoy en día busca, y es la activación profética. Una activación profética es entender nuestro lugar de intercesores en nuestra ciudad. Como lo he dicho en reiteradas oportunidades que me han invitado a predicar, y desde casa también lo enseño muchísimo, y es que la tarea principal de un profeta, si esto quiero aclararlo muy bien, y vos que me estás escuchando, toma nota, la tarea número uno de un profeta no es adivinarle el nombre de una persona, ni saber el color favorito de alguien que no conoces. La verdadera tarea de un profeta de Dios es interceder por la ciudad. Amén. Aquel profeta que no toma esa asignación con dedicación y compasión en el corazón, nunca cumplió su asignación profética. Bien, entonces, para que haya un avivamiento profético en mi ciudad, en mi barrio, en mi generación, yo tengo que empezar a ser un intercesor de esa tierra. Tengo que empezar a orar por mi familia, tengo que empezar a orar por mi barrio, tengo que empezar a orar por mi iglesia. Y ahora la pregunta es, ¿qué tengo que decir en esa intercesión? Todo lo que es profético habla de Cristo, ¿bien? En Apocalipsis dice, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. O sea que donde quiera que nosotros hablemos de Cristo, vamos a desatar una atmósfera profética, ¿bien? Y cuando nosotros nos ponemos a interceder a través de la palabra, ¿sí?, estamos desatando una intercesión profética, estamos desatando un avivamiento, una activación profética. Entonces, si yo quiero un cambio en mi generación, en mi barrio, en mi ciudad, en mi congregación, yo tengo que empezar a crear atmósferas proféticas. Vuelvo a repetir, ¿qué es una atmósfera profética? Donde se manifiesta a Cristo a través de una oración, a través de una alabanza o a través de la prédica. ¿Cómo se manifiesta a Cristo en estos ámbitos? Es empezar a declarar la persona de Cristo, ¿sí? Que Él es grande, que Él es poderoso. Empezar a orar la palabra, ¿sí? Esto yo lo enseño mucho en mi congregación. Por ejemplo, el capítulo 1 de Apocalipsis habla de la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Y dice, todo ojo le verá, y todo oído oirá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esto es una profecía para los últimos tiempos. Cuando Cristo venga, todos lo van a reconocer. Y cuando yo empiezo a declarar esto a través de un cántico, a través de una palabra, a través de una oración, yo estoy creando una atmósfera profética donde la persona de Cristo se va a manifestar. Y si Cristo está en la casa, hay libertad, ¿sí? Si hay brujería, si hay ocultismo, si hay, no sé, ataduras generacionales, está Cristo y eso se rompe, ¿sí? No hay mucha estructura y mucha fórmula secreta para añadirle. No, esto es simple. La palabra de Dios dice, y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. O sea que el Señor nos revela en todo tiempo que cuando está Cristo, ya está. No necesitamos creernos nada extraordinario, ni rompernos la cabeza por tener la última revelación del momento. No, es manifestar a Cristo y listo. Entonces, cada vez que buscamos un avivamiento de este tipo, ¿no?, donde queremos ver a la iglesia en fuego, decir, wow, hay muchos dones, y qué sé yo, tenemos que buscar la revelación de Cristo, tenemos que buscar esta manifestación profética de su palabra, ¿bien? Y como siempre digo, sin palabra de Dios no podemos manifestar a Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia es Cristo, ¿amén? Si yo no leo la Biblia, Dios nunca me va a hablar proféticamente, ¿sí? Porque la palabra profética más certera es la Biblia, no es algo que yo me invente o algo que yo adivine o algo oculto que vos no lo contaste a nadie y yo lo digo a la luz. Eso no es palabra profética.
La palabra profética es el testimonio de Jesucristo, o sea, todo lo que hable de Cristo, que es la Biblia. Si yo no leo la Biblia, nunca voy a poder ser usado como un profeta, nunca voy a poder interceder de la manera correcta. Todo lo que digo va a estar mal, ¿sí? Pero cuando lo que yo digo está sujeto a la palabra de Dios, tengo la certeza que Dios me va a escuchar porque estoy hablando conforme a su voluntad y no a la mía. ¿Bien? Entonces, este dato quiero darte, ¿verdad? Para este tiempo. Ahí donde vos estás, toma tu lugar como iglesia, toma tu lugar como hijo, toma tu lugar como profeta y empezá a interceder por tu barrio, empezá a interceder por tu familia, por tu generación, por tu ministerio, por tu iglesia local. No te centres solamente en las naciones, céntrate en lo que Dios te dio, porque vas a rendir cuentas por lo que se te dio, no por lo que vos tenés ganas de dar cuenta, no, sino por lo que Dios te dio. ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Qué estás haciendo con tu llamado? ¿Qué estás haciendo con tu iglesia local? ¿Qué tanto más el plan de Dios? ¿Y cómo estás colaborando con eso? Entonces, cuando vos empieces a tomar tu lugar de autoridad como iglesia gloriosa de los últimos tiempos, tan profetizada, vas a ver que los brujos de tu barrio, por más que sean los más poderosos o los más legendarios, van a estar a los pies de Cristo, o se arrepienten, se convierten o se mueren. Tiene que haber autoridad en la iglesia para desatar la palabra correcta. Amén. Amén. Necesitamos desatar un avivamiento correcto, no un avivamiento de señales que no nos llevan a ningún lado. ¿A mí de qué me sirve sanar a medio país, no sé, de cáncer, de una pierna quebrada, qué sé yo, y los corazones todavía no conocen a Cristo? A veces nos dejamos llevar más por los milagros externos que la construcción interna. Amado, yo he visto gente que lo tenían todo, pero como tenían un corazón tan lastimado, lo perdieron todo y no se fueron al cielo, perdieron a Cristo por las cosas materiales. Entonces no digo que los milagros no estén mal, al contrario, es hermoso, hemos orado por muchos milagros, se han sucedido, pero tenemos que entender esto, el evangelio no es lo que vos podés lograr, no se trata de lo que vos podés ganar, ¿sí? Sino cuánto Cristo puede transformar en tu corazón para que Él viva en vos y se cumpla la palabra. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿verdad? Y cuanto más Cristo viva en vos, más vas a poder manifestar de Él en tus generaciones, ¿verdad? Hay familias que están heridas generacionalmente por el rechazo, por el abandono, por el abuso, por el maltrato. Y si Cristo no se manifiesta en uno, eso va a seguir por generación y generación. Pero si yo empiezo a involucrarme en mi lugar como iglesia y empiezo a manifestar a Cristo, no buscando mi interés personal, sino buscando morir en mi carne para que Dios me sane, ¿sí? Yo voy a poder no solamente ser sana yo, sino sanar a los que están detrás de mí, ¿verdad? Y tener un impacto espiritual. Entonces, no te centres solamente en lograr cosas, ¿sí? No busques tu deleite personal, busca conocer de Cristo, porque los verdaderos son los que buscan una restauración del corazón. Lo del mundo pasa, tiene una fecha de vencimiento, ¿verdad? Podemos tener un auto, podemos tener cosas maravillosas en lo material, podemos viajar por todo el mundo, pero si nuestro corazón está vacío, tiene sentido. Si construimos una torre que toque el cielo y Jesús no está con nosotros, nada va a tener sentido. Así que no te conformes solamente con tener un buen trabajo y una buena salud. No, que tu meta sea que Cristo habite en tu corazón todos los días de tu vida. Que tu meta sea morir a la carne y tomar tu lugar como iglesia gloriosa, que manifieste ese avivamiento correcto, ¿sí? ¿Y avivamiento qué es? Avivamiento es dar vida y poner en movimiento. O sea, si vos estás viviendo en ese fuego del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a llevar a ponerte en un movimiento sobrenatural que active lo que se estaba muriendo, que dé ánimo a los que estaban entristecidos, como dice Isaías 61, ¿verdad? Y el requisito número 1 para el avivamiento está en Juan capítulo 15, versículo 5, que dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Pero si están conmigo van a dar fruto y su fruto va a permanecer. No está hablando van a tener miles de dones, no, van a tener frutos, ¿sí?
van a tener frutos y frutos que permanezcan. Es decir, vas a tener paz y va a ser una paz que sobrepasa todo entendimiento. No va a ser la paz que te da el mundo, que es por un ratito y después es un lío. No, va a ser una paz que sobrepasa y va a permanecer porque viene de Cristo. Cuando tengas ese fruto vas a tener amor, el amor que es sin fingimiento, un amor que es por sobre todas las cosas, que aunque te fallen, aunque te dejen solo, aunque te traicionen, vas a seguir amando porque Cristo está en vos y ese amor va a permanecer, no se va a fugar, ¿verdad? Pero cuando estamos lejos de Dios, nuestros frutos no van a ser que permanecen. Vamos a tener un amor condicional, si me gusta, si no me gusta, si entiendo, si no entiendo, pero el amor que viene de Cristo te hace permanecer para siempre en esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros como iglesia dejar un poco la hipocresía, dejar la apariencia, dejar el show y ponernos a trabajar en el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Dios no tiene diferentes planes. O sea, no es que Dios tiene un plan para mí y otro diferente para vos. No, eso es algo que se ha predicado tanto durante tantos años y es algo que está mal, porque Dios no tiene diferentes planes. Dios tiene un solo plan y es que Dios habite entre nosotros. Amén. Todo lo que Él te pueda mandar a hacer va a tener un solo objetivo, que Dios habite entre nosotros. Si lo que te mandaron a hacer no te lleva a que Dios habite en medio tuyo, entonces Dios nunca te mandó a hacer nada. Fue tu propia carne o fue el diablo. Pero Dios tiene solamente un plan. Y nosotros como iglesia en este tiempo tenemos que decidir qué queremos hacer, y por nuestros planes o por el plan de Dios. Renunciar a mis planes para que su plan se ejecute. Cuando nosotros nos alineamos a ese plan, automáticamente Dios va a respaldar con fuego. Dios va a respaldar con poder y con evidencia. Porque Dios no es mentiroso, Dios no cambia de opinión. Amén. Dios permanece para siempre y tenemos esta confianza en Él, que Él es fiel y verdadero. Él no cambia de opinión, Él permanece fiel. Pero nosotros tenemos que aprender esa fidelidad. Amén. Tenemos que aprender a conocer su corazón para no ser engañados. Porque que hagas muchos dones, que sanes muchos enfermos, que profetices demasiado, no quiere decir que Dios te conoce. Si no, la palabra no diría que en los últimos tiempos, cuando estemos en su presencia, algunos le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané a un paralítico. No te conozco. Entonces tenemos que buscar que Dios nos conozca a través de los frutos. Dios no conoce a la gente por los dones, Dios conoce a su gente por los frutos, porque por los frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Entonces, yo te insto, iglesia, te insto a que tomes tu lugar de reino, que empieces a interceder por tu ciudad, que empieces a interceder por tu barrio. No descanses, no descanses, no des sueño a tus ojos hasta ver el cumplimiento de esta promesa, que todo ojo le verá, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante nuestro Rey, ante nuestro Jesucristo. Amén. Esa tiene que ser tu meta, esa tiene que ser tu enfoque. Si quieres ser profeta, un lujo, pero empezá a tomar el lugar de profeta e interceder por tu ciudad. Tiene que menguar el número de brujos, tiene que menguar el número de enfermos, tiene que menguar el número de endemoniados. Tu barrio tiene que ser sacudido por el poder de Dios. Amén. Esto no se trata solamente de tener una chapa. ¿Qué estás haciendo con esa chapa? ¿De qué te sirve? Si no cambiaste ni siquiera tu propia familia. Entonces tenemos que empezar a sacudir con la verdad de Cristo, no con nuestra verdad que es ahí por parte nomás, no, sino ser fieles y verdaderos hasta el final. Así que, bueno, eso es lo que más o menos quería compartirles. Sí, y hablando un poco de todo, estaba escuchándote sobre el tema de primero de interceder por la casa, y tú tienes mucha razón, porque el primer ministerio que se entrega es el ministerio sacerdotal dentro de la casa. Entonces, el primer ministerio es interceder, porque es lo primero que Dios te manda a hacer, interceder por tu casa y por tu territorio. Y cuando tú aprendes a orar, a interceder por tu casa y por tu territorio, y Dios te ve que ya estás puesta para sacarte a las naciones, ahí es cuando te las entregas. Pero mientras tanto, lo primero es lo primero. Pueden pasar 5 años, 6 años, y el Señor lo hace. Yo recuerdo, te voy a contar un pequeño testimonio. Yo recuerdo que nosotros tuvimos la iglesia en Santa Isabel, en La Pampa, y es un lugar donde, sin saber absolutamente nada nosotros,
sobre lo que era la guerra espiritual contra otras jerarquías, sobre el tema de los brujos. Habían 66 brujos, nos mandaron al campo de batalla sin haber aprendido a batallar. Y el Wow. Señor nos preparó en ese tiempo en lo que es guerra espiritual y liberación. Y créeme que la mayoría de las veces eran luchas y luchas con los brujos y con los brujos hasta que el Señor nos empezó a dar las estrategias de cómo sujetarlos. Y sabes una cosa, empezaron a minorar y muchos de ellos llegaron a los pies de Jesús. Tuvieron que Gloria a Dios. renunciar a lo que ellos hacían, pero otros no se daban por vencidos, seguían instando, pero como sabemos que Dios es mucho más fuerte y Él pelea nuestras batallas, pues Dios mismo se Amén. hizo cargo de ello. Inclusive tuvo un tiempo donde no molestaban y la gente que habían tenido relación con ellos con respecto a visitas de ellos y todos los demás fueron los que empezaron a caer a la iglesia. En la iglesia tuvimos más de 1.500 personas en el Wow. primer año que nosotros estuvimos ahí. Entonces, Gloria a Dios. entonces a lo que yo voy es que Dios toma control y dominio de toda situación cuando tú te entregas o te consagras. Porque como tú Amén. dices, podemos hablar mucho de Dios, pero tenemos que ver que la presencia de Dios esté en nosotros, que sus frutos estén en nosotros. Porque hay mucha gente que habla y habla y habla, pero los frutos no son lo que dicen. Y como dice la palabra, en un árbol malo no puede haber frutos buenos y un árbol bueno no puede haber frutos malos. El árbol malo tiene sus frutos malos y el árbol bueno sus frutos buenos. O sea, que como tú dices, por sus frutos los conoceréis, como también dice la palabra. Entonces, cuando ya los Amén. brujos ya no pudieron con nosotros en ese lugar, empezaron a venir de otros lugares empezaron a venir a molestar. Y sabes una cosa, era una batalla campal en el espíritu hasta que el Señor nos entregó la victoria y en los lugares en los lugares territoriales donde el enemigo lo tenía tomado, el Señor libertó esos lugares y hoy en cada uno de esos lugares hay una iglesia profética metida. A eso nos Gloria a mandó. Dios. ¿Por qué? Porque la intercesión es lo que abre el camino. La intercesión por el pueblo, por el lugar, por el territorio donde tú estás, es lo que abre el paso para que otros también puedan llegar a poner una iglesia profética donde el enemigo sea expuesto y donde la gente sea libertada. ¿Me entiendes? Amén. Gloria a No, Dios. nadie sale a otro país, nadie sale a otro territorio si tú no estás preparado. Primero, te prepara. ¿Cómo te prepara? Te vas a preguntar. Te prepara en casa. Te prepara en casa. ¿En dónde es casa? En la iglesia local, ahí te prepara. Y ya una vez que ya Amén. estás listo y el Señor ve tu corazón, porque el Señor no va a mandar a cualquiera que no tenga un corazón dispuesto. El Señor no va a mandar a una persona que tenga un corazón altivo, Él va a mandar a uno que tenga un corazón dispuesto, una persona Amén. consagrada o alguien que diga, Señor, heme aquí y no me interesa cuántos problemas haya, pero yo quiero hacer tu voluntad. Y el Señor lo Amén. va. Gloria a Dios. Entonces nosotros como profeta es una forma como decir de activar, es una forma de activar la atmósfera profética, porque donde un profeta pisa, la atmósfera profética automáticamente cambia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos empezamos a poner a decir, a ver, como yo te digo, cuando a mí el Señor me dijo, te voy a sacar, yo ya sabía que íbamos a estar poco tiempo ahí, en la Argentina. Y cuando me dijo, te voy a sacar, le digo a mi esposo, prepárate porque el Señor nos va a sacar. Y a los 2 años el Señor nos saca, a los 2 años después de la pandemia, ¿no? Nos saca. Mm. Y cuando yo llego aquí, le digo al Señor, ¿y qué es lo que hago yo aquí? Porque en ese momento yo no entendía el propósito. Él rompió muchas estructuras de mi mente, porque el trabajo que yo hacía ya no es el mismo trabajo que yo estoy haciendo aquí. Aquí en mi trabajo es totalmente diferente. Aquí me mandó a levantar precisamente a las iglesias que están apagadas, que no tienen el fuego del Wow. poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Gloria a el Señor, Dios. como en el tiempo de Juan el Bautista, está llamando al arrepentimiento para que pueda haber un avivamiento. Y hay Amén. iglesias, por más que vengan argentinos a este mundo, o por más que vengan latinos a predicar la palabra, es una tierra dura. Muchas veces el Señor me dijo, ¿acaso no te he dicho que la tierra que tú pisas es tierra dura? Por eso nos llama a interceder, nos llama a Wow. interceder como lo hizo Esther. Esther llamó a su pueblo a interceder y eso es lo que se está haciendo en este tiempo, llamando a las naciones a interceder.
a tener conexiones de reino para que Amén. estemos en coinonía, porque de esa manera unida podemos romper la atmósfera que el enemigo ha puesto. Amén. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. En Argentina también lo está haciendo, pero la Amén. idolatría que hay en este lado no es la misma idolatría que se siente allá, porque acá la idolatría es mucho más fuerte, porque esto Ujú. lleva de años y lleva de generación y gente pactada dentro de lo mismo, y pactan Sí. generaciones y generaciones y generaciones. Es Es muy difícil para importante algunos, que ¿no? sepamos, ¿no? Esto, que creo que uno de los enemigos número uno del avivamiento es la idolatría. Pero fíjense que la idolatría siempre se arraiga desde ataduras mentales, porque todo viene por la cultura, ¿verdad? Por lo que ellos aprendieron. Y a mí me encanta, hay una palabra en Hechos cuando el apóstol Pablo entra a la ciudad y se encuentra con los filósofos romanos, que ellos siempre buscaban como el último conocimiento, la última revelación, eran gente que les gustaba estudiar, y él fue y les dijo: yo sé que ustedes han aprendido que cuando están enfermos tienen que ir a los brujos, sé que han aprendido que cuando quieren lograr algo tienen que ir a ofrendar a diferentes dioses, pero yo les vengo a decir que en Jesús, solamente en Él hay gracia para salvar y para transformar. Y a él lo nombraron como el trastornador de la ciudad. Y yo estuve investigando mucho esa palabra porque me impactó en mi corazón, y es que los trastornadores son los que crean traumas en la mente, ¿verdad? En los pensamientos. O sea que nosotros, a través del avivamiento, lo que tenemos que crear es un rompimiento mental, una metanoia, donde la gente renuncie a esas cosas aprendidas y arraigadas en sus pensamientos para tomar la mentalidad de Cristo. Cuando nosotros Amén. empezamos a soltar ese tipo de influencia en los pensamientos de la gente a través de la predicación de Cristo, podemos empezar a trabajar la tierra. Hay ciertos demonios que se arraigan tanto y no sueltan a la gente y los vuelven sordos, espirituales, fríos, que no les entra una bala, como decimos acá. eh, la única manera de ir contra eso es creando discipulados. Hay que predicar la palabra. O sea, no es solamente interceder, ¿sí? Cuando uno intercede rompe atmósferas espirituales, pero cuando uno predica rompe acá, lo humano, la carne, La mente. ¿sí? Porque la palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Tiene que haber un complemento en la iglesia de Cristo, ¿verdad? En los que predican. Tiene que haber una pasión por leer la palabra de Dios. Hay mucha gente que no recibe una real liberación porque no conoce la palabra. Hoy por ahí pasa que liberamos a alguien de un espíritu de, no sé, de orfandad, vamos a decir, ¿no? Alguien que por falta de amor está con una persona que no lo ama, ok, lo liberamos, logra salir de eso. Pero si nosotros no le enseñamos un cambio de mentalidad, donde le podemos enseñar que Cristo la ama, que Cristo transforma y que ella se tiene que valorar, va a volver a eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, no es solamente liberar y orar por la gente, sino enseñarle y predicar el Evangelio, que es Cristo, ¿verdad? Amén. Cuando nosotros logramos eso, cuando empezamos a predicar la palabra de Dios en nuestra casa y honrar la palabra, la mentalidad empieza a cambiar. En mi casa, en mi hogar, mi familia, inclusive los que no viven conmigo, pero son mi familia, ellos saben bien. Por ejemplo, cuando pasa algo, estamos, no, pero la palabra de Dios dice que tenemos que hacer esto, o no, la palabra de Dios dice, entonces ya tienen una mentalidad, no se quedan solamente con lo que escuchan afuera o con la preocupación, ¿verdad? Sino que ya tienen algo de donde agarrarse, una mentalidad, una forma. Entonces, esto es muy importante, que en los hogares los padres, las madres, enseñen a sus hijos la palabra de Dios. Acá la palabra de Dios me dice que está mal, como es, no sé, mentir. Está mal robar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me lo enseña. Entonces ahí empezamos a crear las mentalidades correctas. Es muy importante predicar el Evangelio. Y el Evangelio no es solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, el Evangelio de Cristo es del Génesis al Apocalipsis, la Biblia Amén. completa. Amén. Tenemos que empezar a orar por ese hambre de la palabra de Dios. Hay un versículo que a mí me encanta y lo usamos para intercesión. Y dice, vendrán días donde habrá hambre y no de comida,
tendrán sed, pero no de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Tenemos que orar por eso, para ese cumplimiento, que venga ese hambre en nuestro barrio, que venga ese hambre en nuestra familia por escuchar la palabra de Dios, para que el avivamiento no sea emocional, para que el avivamiento no sea pasajero, ¿sí? Pasa mucho esto, que se inician avivamientos en las congregaciones y duran 2 o 3 cultos y ya pasa un mes y ya están todos fríos otra vez. ¿Qué pasó? Faltó la palabra, faltó el fundamento, ¿sí? Entonces necesitamos edificar sobre el fundamento de Cristo, no sobre nuestras perspectivas o sabiduría o conocimiento. No, tenemos que empezar a construir desde la mentalidad correcta. Amén. Amén. Yo creo que es como decir la palabra, que rompe todo pensamiento, toda estructura. Yo cuando yo vine aquí, yo tenía una mentalidad totalmente distinta. Y en una ocasión, en oración, el Señor me mostraba una muralla alta. Y cae un martillo sobre la muralla y la partió. Cuando cayó eso en la muralla y el martillo cayó sobre la muralla y la partió, el Señor me dijo, la mentalidad estructura, la estructura de tu mente se rompió, me dijo. Gloria a Dios. Desde ese día empecé a comprender la palabra clarito. El Señor me empezó a dar sabiduría por gracia y empecé a entender lo que la palabra me quería decir referente a las estructuras. Nosotros sí podemos recordar también en el tiempo de Israel, en el tiempo de que ellos estuvieron esclavos de Egipto, aún los que estuvieron en Babilonia también tuvieron una mente de esclavitud, una mente cerrada, una mente donde fueron también, también llevados a una adoración pagana. Y recordemos que fue muy difícil limpiar el pueblo, que Dios tuvo que sacar de su mente y tratar de hacerles entender que el único Dios verdadero era Él. A mí me pasó un caso con una mujer hace mucho tiempo, diríamos hace 2 años y medio, 3 atrás, cuando yo pisé aquí, y empezamos a charlar, y ella me dice, yo quiero entregar mi vida al Señor y quiero ser libre de un montón de cosas. Bueno, empecé a darle la palabra, me empecé a reunir con ella, empecé a orar por ella. Y llegó un momento dado donde yo le digo, ¿sabes una cosa? Vas a tener que renunciar a la idolatría. Sí, sí, estoy dispuesta, me dijo. Pero cuando fue en el momento de hacerlo, no lo hizo, porque ella me dice, yo no lo puedo hacer. Yo a Dios lo amo, pero yo no lo puedo hacer, porque si yo llego a renunciar a la adoración, a mis ídolos, a la adoración, a mi virgencita, a todo lo demás, y me empezó a nombrar, dice, después vienen y me pegan, después vienen y me quieren lastimar, dice, mira, si son revengativos, me decía. Entonces yo me di cuenta, yo le dije, Señor, pero ¿por qué es así la persona? ¿Por qué tiene ese pensamiento? Porque están atadas, ¿me entiendes? Tienen su corazón, tienen su mente atada, y es muy difícil que la persona pueda entender, a no ser que tengas que hacer un trabajo demasiado duro, pero hay gente que quiere ser sana, hay gente que quiere seguir adelante, pero no está dispuesto a renunciar a sus ídolos. Y sus ídolos no es solamente el Cristo crucificado, o no es solamente ir a la iglesia católica o ir a otra iglesia. No, la idolatría inclusive puede ser tu esposo, la idolatría puede ser tu hijo, la idolatría puede ser algo en lo que tú te has apegado, quizás lo material. Eso también es idolatría, porque todo lo que se pone antes que Dios se le llama idolatría. Entonces, si nosotros no aprendemos a renunciar a todo eso, es imposible poder llegar a un arrepentimiento para tener un avivamiento genuino. Hay muchas iglesias, como tú dices, muchas iglesias que están diciendo, el avivamiento, pero es emocional, porque la persona a los 2 o 3 días vuelve al estado anterior, quizás peor que el anterior. A lo mejor fue de momento, porque vamos al caso, hay que saber discernir lo que es emoción de lo que es realmente del espíritu, y no es muy difícil de saberlo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que haya es como tú dices, realmente la gente necesita romper estructuras en su mente, pero ¿quién puede hacer que rompa las estructuras? La misma palabra de Dios te rompe las estructuras, los pensamientos. Cuando empiezas a leer, cuando empiezas a indagar en la palabra, te vas a dar cuenta que el Señor Jesús, cuando Él vino, a la gente que estuvo al lado de él, fue a gente que él mismo se dio cuenta que su estructura mental estaba rota, estaba imposibilitada de poder entender. Pero después pudieron entender.
Y así mismo empezaron a hacerse y organizarse las iglesias, porque entendieron también lo que era la cultura del cielo, vivir como Jesús decía que había que hacerlo, apartados de la sociedad en la cual estaban, porque también corremos el peligro como cristianos de contaminarnos con lo que el mundo da. Quizás no seamos idólatras, pero después vamos a terminar arrodillados delante de algo. ¿Por qué? O poner algo en nuestro corazón. ¿Por qué? Por la influencia. Y tenemos identidad y sabemos dónde estamos pisando. Tenemos identidad con Cristo. Yo creo que tenemos que estar dispuestos a que toda nuestra mente sea renovada. Como dice Pablo, que la mente tiene que ser renovada. Y Entonces sí, las amén, estructuras amén. se rompen. Es tremendo, ¿no? Porque tenemos que aprender, como hace unos días, curiosamente hablaba de este tema, ¿no? Y, y pensaba, nosotros los cristianos necesitamos un reseteo mental de todas las cosas que hemos aprendido, porque hay muchas cosas que se transgiversaron y nos limitaron, ¿verdad? Por ejemplo, esto es lo de la venganza que vos decís cada vez que alguien intenta dejar la idolatría o alguna cosa que le abra puerta al diablo, ¿verdad? Y dice, no, no lo quiero dejar porque después el diablo me devuelve. Eh, y lo he No notado me porque, afecta. por ejemplo, me pasó de visitar de trabajar con una chica que estaba en la cárcel, ¿verdad? Y ella me decía, pastora, yo quiero cambiar, quiero dejar ciertas cosas, pero no puedo, porque si yo lo dejo, es como que bajo la guardia y el diablo viene a destruirme, me dice, y no tengo cómo defenderme. Y ahí yo pensaba y decía, wow, qué loco, qué injusto, porque ella quiere dejar, pero como que hay algo más que no le deja, ¿verdad? Es como que es esclavo de eso. Y así muchos casos de personas que intentan dejar su mala vida para agradar a Dios, pero por el miedo a la represalia no lo hacen, ¿verdad? Entonces yo esto lo llevé a oración y le digo al Señor, Señor, ¿cómo es posible que el diablo tenga ese tipo de autoridad sobre una persona que decidió seguirte, ¿verdad? Y ahí Dios me dijo, porque lo que ignoramos es lo que le da derecho al diablo. Si hay cosas que nosotros ignoramos, pero el diablo no lo ignora porque él es un maquinador serial para trabajar en contra de nosotros, le damos autoridad, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos el pecado para seguir a Cristo, la idolatría para seguir a Cristo, tenemos que aferrarnos a la palabra para entender, ¿verdad? Que la sangre de Cristo tiene poder para atar y sujetar y echar fuera cualquier tipo de ataque del diablo. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que la sangre de Cristo me perdonó, pero aún le tengo miedo a la consecuencia, entonces no creí en la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo nos cubre por completo, no solamente una parte. No es que Dios te perdona, pero igual tenés que sufrir la consecuencia. No, pero ¿qué pasa? Lo que nosotros ignoramos es lo que el diablo agarra. Si nosotros decimos, no, yo creo que Dios me perdonó esta parte, pero esta parte no, entonces el diablo dice, tenés razón, esa parte no te perdonó, ahí te lo voy a dar. Entonces tenemos que entender esto, la sangre de Cristo cuando te perdona y te hace libre por completo, no es por Amén. parte, por completo, te libra del pecado y de la consecuencia del pecado. Entonces no debemos tener miedo si realmente creemos en el poder de la sangre de Cristo, nos falta la revelación de la sangre de Cristo. Si entendemos Amén. que Él pagó absolutamente todo, no hay venganza, porque la palabra de Dios dice, no existe y no existirá jamás ningún arma forjada que contra ti pueda prosperar. Entonces, cuando conocemos más la palabra, tenemos más seguridad de que el libro no hay nada que pueda hacer para destruirnos, Amén. absolutamente nada, porque está Dios con nosotros, ya no estamos solos, no es que estamos batallando para ser libres, no, Él ya pagó ese precio, y ya no tenemos miedo de la venganza de lo que el diablo puede hacer, no tendremos temor de malas noticias, porque el Señor nos guarda, Él es nuestro guardador, el que permanece con nosotros todo el tiempo hasta que Él venga, amén. Así que, de paso, le digo esto a las personas que están intentando dejar el pecado, la idolatría, algún vicio, ¿verdad? No tengas temor de lo que el diablo pueda venir a hacer. Hace unos días oraba por una persona que estaba intentando volver a la iglesia, pero tenía miedo porque cada vez que intentaba orar se le manifestaba un demonio en la casa y le amenazaba en contra de los hijos, ¿verdad? Como que si él oraba, el diablo le iba a tocar los hijos. Él me cuenta esta situación y con mucho miedo me dice, voy a tener que dejar la iglesia porque tengo miedo de la seguridad de mis hijos. Y ahí es donde yo le dije, mira, si vos realmente crees en el poder de la sangre de Cristo, ese demonio no puede volver a entrar siquiera a tu casa. No puede entrar.
Entonces, cuando esta persona recibió la revelación del poder de la sangre, ese demonio no volvió a aparecer. Y él sigue en la iglesia y ahora está ejerciendo un ministerio. Amén. Entonces, lo que nosotros ignoramos es lo que le da poder a Satanás, porque la palabra de Dios también dice que el pueblo, por falta de conocimiento, perece. O sea, no es que nosotros perdemos porque el diablo tiene una chance de darnos en un punto débil. No, si él está ganando en tu vida es porque hay algo que estás ignorando, es porque algo todavía no entendiste. Entonces tenemos que buscar esa revelación de la palabra y Amén. tener el hambre para no ser engañados. Amén, es cierto. La verdad que es un tema muy bueno y muy amplio para hablarlo. Podríamos estar Sí, horas y horas y horas hablando, porque la verdad que también aparte empezamos por activación y terminamos por lo que es y nos liberación. fuimos Bueno, por, me vienen de la encanta. mano también. Eso es muy Qué bueno. lindo, bueno, así es la palabra de Dios. Es muy bueno, a mí me encanta porque la verdad que uno viene con un pensamiento y Dios te rompe todo pensamiento y cambia y agrega y a mí me gusta mucho. Amén, amén, amén. Yo amo la palabra de Dios, me encanta enseñar la palabra y me gusta porque hay cosas tan pequeñas quizás que desatan tanta gloria y nosotros no lo conocemos. Amén. Amén. Por ejemplo, ayer o antes de ayer leía mucho sobre el Espíritu Santo y, bueno, quizás ya me estoy volando por otro tema, pero abro paréntesis. Tranquila. A veces nos pasa a decir, tenemos una mala costumbre los cristianos, ¿no? Cuando estamos por orar. Decimos, Espíritu Santo, ¿qué querés decirme hoy? Como si fuera que Él tiene un discurso diferente de todos los días, o tiene la obligación de darnos una revelación de último momento, ¿verdad? Como si fuera un periodista. Pero la verdad es que el Espíritu Santo nunca va a tener que hablarte de algo, no. Él habla de alguien, y ese alguien es Cristo. Él no va a hablar de sí mismo o de lo que tiene ganas. Él da testimonio de Cristo. O sea que cada vez que nosotros busquemos que el Espíritu Santo nos diga algo, no lo manipulemos diciéndole, ¿de qué me querés hablar hoy? No, es, ¿qué me vas a hacer conocer de Cristo hoy? ¿Y cómo lo voy a aplicar a mi vida? Esa es la conversación correcta con el Espíritu Santo. Pero como no leemos la Biblia, le pedimos cualquier cosa o le hablamos de cualquier cosa. Al Espíritu Santo no le interesa ninguna otra conversación que tenga que ver fuera de Cristo, ¿verdad? Amén. Así que también de paso les enseño esto. Cuando quieras hablar con el Espíritu Santo, tenés que saber que la única conversación que vas a tener de Él es de Jesucristo. No es de otra persona, no es de los 3 puntos para ser apóstol, no. Es conocer de Cristo y aplicarlo a tu vida, porque dice que Él te guiaría a toda verdad. Aleluya. Así que bueno, ese era otro paréntesis. Sí, sí, estamos buenos. La verdad que sí. La verdad que el Espíritu Santo que habita en nosotros es el que nos hace recordar lo que Jesús ha hecho, porque su palabra se cumple y porque sobre todas las cosas su palabra se vive. Amén. Entonces, siempre que yo voy a tocar un tema en oración, le digo, Espíritu Santo, tú tienes que guiarme a donde tú tienes que llevarme para impartir lo que tú quieres que yo haga. Y por ahí me Amén. aparece una palabra y me dice, habla de esto, pero lo busco en la Biblia y está en la Biblia. O sea, el Espíritu Santo Amén. nunca te va a dar algo que no esté escrito. Te Amén. va a decir Tremendo. lo que está Eso es escrito. clave, es Dios clave. mío. Es clave porque hay personas que han venido a mí y me dijeron, pastora, el Espíritu Santo me dijo esto. Ok, ¿en qué parte de la Biblia dice? No, no está escrito. Entonces, ahí tenemos que entender que el Espíritu Santo nunca te va a dar ninguna revelación que no esté escrita. Nunca. No hay chance. Si No, lo que no, vos estás diciendo no está sujeto a la palabra de Dios, no viene del Espíritu Santo, te habló una voz impostora. exacto. Hay una ley de hermenéutica que a mí me encanta y es que para establecer un principio bíblico tiene que estar respaldada entre 3 a más versículos. Si lo que vos estás queriendo establecer no respalda más de 3 versículos, entonces es algo que vos se te dio por adaptar, pero no viene de Dios como un principio. ¿Amén? Hay personas que crean doctrinas para transgiversar la palabra según su conveniencia, pero por ahí lo que dijeron fue un versículo que mal interpretaron.
Si ese versículo no está respaldada por otros 3 versículos, entonces no viene de Dios. Si usted se da cuenta y lo mira de nuevo este live, se va a dar cuenta de que cada vez que doy un consejo está respaldado por varios versículos bíblicos. Entonces, cada vez que quieras establecer un principio de reino, tenés que saber que tiene que estar respaldado por más de 3 versículos, si no, no viene, no es un pensamiento de Cristo, es una idea tuya de algo que interpretaste mal. Claro. Entonces, cada vez que venga una revelación, asegúrate que esté escrito. Ojo con lo que dices. O sea, fundamentado en la palabra. Así Porque, es. por ejemplo, nosotros hablamos mucho sobre lo que es guerra espiritual. Hay muchísimo, desde el tiempo de Reyes, desde el tiempo de la creación hasta el tiempo del Apocalipsis va a haber guerra espiritual, eso ya lo sabemos. Vamos a hablar sobre liberación. Vamos a hablar sobre liberación, y de liberación podemos ver algo como inicio, como el tema del rey David, cuando le tocaba el arpa a Saúl. Después lo dejó fundamentado Jesucristo, ahí tenés 2 versículos más. Entonces está fundamentado en la palabra, ¿me entiendes? Y yo creo que todo lo que se hable tiene que estar en un orden fundamentado en la palabra, como tú dices. Un versículo no basta, porque tiene que ser 2 o 3 versículos que te avalen lo que tú estás diciendo. Y cuando nos preguntan, ¿y de dónde sacaste tal cosa? Capaz que yo no me acuerdo el versículo, pero más o menos sé quién fue el que lo dijo. Amén. Entonces, ahí el Espíritu Santo empieza a actuar en tu mente, porque te viene a recordar en qué parte estabas. Empezás con un tema y terminás con otro tema, es porque realmente un tema te lleva a otro, pero está tratando lo mismo, como al principio. Así es. Entonces, yo he escuchado mucha gente, muchos ministros inclusive, transgiversar la palabra. Y agarran de un versículo y ponen lo que a ellos les parece, no lo que el Espíritu Santo te revela, porque realmente lo que dicen no es la interpretación que muchos hacen, porque a raíz de esto muchos también la utilizan para tener en cautiverio a la gente, por miedo bajo el temor. Si la Biblia habla, por ejemplo, de que en mi nombre echarán fuera en mi nombre echarán fuera demonios, te está diciendo a ti que tú tienes la autoridad y el poder de hacerlo. Yo no le puedo estar diciendo a Dios, Dios, hacelo, no. La autoridad me la dio Dios a mí, sé que Jesús está en mí, pues es Él el que los echa, no yo. Entonces, sí, la gente, muchos tienen miedo de la palabra liberación. Muchos tienen miedo de escuchar esa palabra. Hay iglesias completas que no se le enseña la lucha espiritual ni la liberación porque le tienen miedo a los demonios. Entonces, ¿cómo? Dios te quiere traer luz y quiere sacarte de la oscuridad y todavía estás metido en la oscuridad por no poder entender la palabra o por tener miedo a la palabra. Dios mío, es tremendo en este tiempo, y nos vamos a encontrar con muchas, por ejemplo, la mujer no puede ser pastora, la mujer no puede ser profeta, la mujer, ¿de dónde lo sacan? Yo siempre que a mí me confrontan con un tema así, yo les digo, busquen en la Biblia, ¿en qué parte? ¿Ustedes saben el trasfondo, saben el contexto, saben en qué tiempo fue? ¿Y a quién se refería? No, porque de un texto hacen, como tú dices, de un texto hacen una doctrina. Y así mismo la gente las tienen esclavizada en la mente, bajo control, bajo dominio. O sea que no, en este tiempo, mi amada, yo creo que ha existido toda la vida esto, ¿no? Pero más que nada lo vamos a ver porque como el tiempo ya se acerca y el Señor ya está ahí esperando de que la gente se vuelva a arrepentir, de que la gente se vuelva a Él, de que la gente realmente se dé cuenta que Él existe, que Él es verdad, y que ya nos dejemos de pelear unos a otros a ver quién tiene la verdad, porque la única verdad acá se llama Jesucristo. Amén. Tenemos que pelear, yo soy de tal iglesia, yo soy de tal iglesia, yo soy de tal iglesia, pero ¿a quién adoramos? ¿Entiendes? Sí. ¿A quién adoramos? Estamos cansados de ver iglesias peleándose entre sí para ver quién tiene más gente, quién tiene menos gente, están perdiendo el tiempo y no hay arrepentimiento. No se están dando cuenta de los tiempos en los que vivimos, porque en este tiempo en los cuales estamos viviendo son los últimos. Y vemos lo que dice la palabra, en Apocalipsis habla sobre que en estos tiempos la maldad va a ir en aumento, dice que la ciencia va a ir en aumento, y el amor de muchos se enfriará, y es lo que estamos viendo. Por eso el Señor te manda y nos manda a avivar el fuego que hay en el corazón de las personas. Porque si vamos a hablar de naciones, las naciones son las personas precisamente.
no es un país figurativo, son las personas. Mira, yo entendí esto. A mí cuando el Señor me trajo a esta tierra desconocida, no entendía qué es lo que tenía que hacer aquí. Y empecé a orar, a orar, a orar. Y el Señor me hizo entender esto. Tierra, me mandó a Apocalipsis, cuando el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y el Señor me dijo, el hombre fue hecho de la tierra. En la palabra me lo dijo. Entonces yo comprendí que cuando yo estoy tratando con naciones, estoy tratando con tierra, estoy conquistando la tierra, significa que estoy conquistando el corazón de las personas para que el fuego del Espíritu de Dios caiga o se encienda aquello que está apagado, que vuelva a vivir, como en Ezequiel, cuando los huesos secos, en Ezequiel 37 creo que, cuando dice que los huesos secos tienen que revivir y que se tenía que levantar un ejército. Eso es lo que está buscando Dios, eso es lo que está tratando de hacer, revivir, que se vuelvan a levantar. Pero tenemos que entender que son pocos, o sea, ¿cómo decir? Somos muchos los llamados y pocos los escogidos. No cualquiera quiere tomar, no, son muy pocos los que dicen heme aquí. Yo lo voy a tomar, yo lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Así es, así Entonces, es. y cuando decimos, Señor, aquí estoy, heme aquí, ¿somos los más luchados? Sí. ¿El enemigo nos persigue? Sí. ¿La masonería nos persigue? Sí. A mí me pisan los talones, yo lo puedo decir libremente, a mí me pisan los talones. ¿Pero por qué me pisan los talones? Porque no les gusta que uno sea luz en medio de la oscuridad y que uno traiga una antorcha para encender lo que se ha apagado. No quieren recibir lo que Dios ha destinado y estipulado, porque tampoco quieren haber un cambio. Somos estorbos, somos molestia, pero dice la palabra que el Señor manda a sus ángeles a guardarlo. Podemos estar luchando, pero no, podemos estar batallados, pero no vencidos, como dice la palabra. Y en este tiempo Amén. realmente necesitamos gente de intercesión, necesitamos gente que se levante, necesitamos gente que diga, heme aquí. Necesitan ser activados. ¿Y cómo van a ser activados? A través de la palabra, a través de la intercesión y sobre todo tener Amén. fe. Es de la forma que la tierra va a cambiar y va a dar su fruto, porque nosotros hablamos de una tierra fértil, que la palabra cae sobre una tierra fértil, está hablando de que la palabra cayó en los corazones de las personas y hubo un arrepentimiento. Si la tierra, si la semilla cae entre medio de pedregales, significa que la tierra son personas de cerviz dura y de corazón duro. Entonces, ¿cómo hacemos para que dé fruto? Tenemos que trabajarla. ¿Cómo la vamos a trabajar? Orando, intercediendo, hablando la palabra. Hay muchas cosas para hacer en este tiempo y la verdad que no todos están dispuestos, Yo pero amo, tenemos que seguir amo un orando para que versículo se vaya. hay un versículo que nos genera mucha esperanza, ¿verdad? Y es que la palabra de Dios no vuelve vacía. Así que no importa si la persona en el momento dice no, no creo o no quiero, la palabra no vuelve vacía. Una vez que entra al corazón, produce lo que tiene que producir a su tiempo y permanece. Amén. Así que no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de predicar la palabra, no te canses de tomar tu lugar, como dijimos al principio, desatar atmósferas proféticas donde sea Cristo revelado, que Cristo se revele en las familias. Yo te desafío a que tomes tu lugar en tu casa y empieces a clamar por los tuyos, por tus hijos, por tu matrimonio, que no pretendas grandes ministerios, procura que Cristo esté manifestado entre los tuyos y vas a ver la gloria de Dios. Hace unos días yo oraba y le decía, Señor, yo anhelo tu gloria. Y Dios me dijo, donde quiera que Cristo esté manifestado, ahí está mi gloria. Entonces, cada vez que vos reveles a Cristo, ahí va a estar la gloria de Dios, esa que aplasta a la serpiente inmunda que nos aparta de la verdad y engaña a los corazones. Así que yo quiero alentarte una vez más a que tomes tu lugar y desates avivamiento en tu hogar, en tu ciudad. Recordá que avivamiento no es solamente hacer milagros, avivamiento es poner en movimiento lo que estaba estancado. Avivamiento es dar vida sobre lo que estaba muerto. Quizás tu oración estaba muerta, desatá avivamiento en tu oración.
Quizás tu familia estaba estancada en depresión, en desánimo, en enfermedad. Empecé a clamar para que Dios empiece a arrancar todo estancamiento, toda pudredumbre, todo lo que no te dejaba avanzar. Necesitas el fuego del Espíritu Santo para poder seguir adelante. Amén. Necesitas el fuego del Espíritu Santo para contagiar a otras familias. Por eso yo en esta tarde yo profetizo en el nombre de Jesús que cuanto más adores, más cadenas se van a romper en tu casa y en tu alrededor. Vas a ser un testigo del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Gloria sea Jesús. Así que bueno, mis amados, yo me quedaría hablando 20 horas porque está hermoso esto, pero bueno, les vamos a dejar ahí con hambre para la próxima transmisión. Amén. 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 Así que bueno, Apóstol, muchas gracias por esta hermosa invitación. Me encantó hablar con vos y bueno, deseo que el Señor siga haciendo grandes cosas en esta relación de pacto. Amén. Amén. Profeta, antes de que te vayas, ¿tú puedes orar por la gente que estaba pidiendo oración, porfa? Y así Amén, cerramos. amén. Perfecto. Bueno, ahí donde estás, en donde quiera que te encuentres, poné tu mano en el pecho. Yo declaro en el nombre de Jesús que por las llagas de Cristo sos sanado de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda opresión. Yo declaro el nombre de Cristo sobre tu casa, sobre tu familia, todo espíritu de brujería, de ocultismo que ha estado trabajando en tu hogar en lo oscuro, se va en el nombre de Jesús. Yo declaro que la luz de Cristo entra ahora a tu vida. Yo declaro que el hambre por oír la palabra de Dios se activa en tu vida, ese avivamiento se comienza a producir en este momento. Yo declaro que ahora comienza a encenderse el fuego del Espíritu Santo dentro de vos, que te va a llevar a conocer más intensamente a la persona de Cristo. Yo declaro que toda idolatría se cae en el nombre de Jesús, toda ceguera, toda sordera espiritual se va, suelta las vidas, suelta los corazones. Yo declaro rompimiento de cadenas de opresión. En el nombre poderoso de Jesús levantamos sentencia profética en contra de todo brujo, de todo hechicero de tu barrio, de tu ciudad, y declaramos que los días están contados. Declaro en el nombre de Jesús que al que no se convierte se va en el nombre de Jesús de tu barrio. Declaro por la sangre de Cristo un avivamiento sobrenatural sobre tu ciudad. Declaro avivamiento sobre tu casa y avivamiento sobre tu iglesia, sobre tu congregación. En el nombre poderoso de Jesús imparto esta unción profética para que ores con todo tu corazón para desatar la persona de Cristo en tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén y amén. Amén y amén. Muy bien, mi amada. El Señor te bendiga y muchísimas gracias por compartir la palabra. La verdad que uno se queda con hambre de seguir escuchando, ¿no? Pero ya vamos a tener Gloria más a Dios. oportunidades, no te hagas Amén, problema, que claro que todavía sí. tenemos unos meses por delante y ya vamos a seguir, amén. Así que Amén, bueno, gloria a el Señor Jesús. te bendiga. Un abrazo Acá enorme, mi seguimos amada. trabajando. Bueno, Nos vemos. trabajando, tranquila, Bendiciones. nos vemos. Bendiciones. Bueno, mis amados, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por haber estado en esta transmisión. Espero que la palabra haya podido llegar en sus corazones y que puedan haber entendido. Amén. Así que mañana quizás nos vemos en otro live. Ya lo estaré anunciando. Así que nos estaremos viendo pronto. Un saludo muy grande para todos en el nombre de Jesús. Amén.